1. En una sala de lujo discreto. El líquido frío se derrama sobre mi cabeza. La pequeña flor blanca Ainhoa se estremece de risa. Hermana, no te enfadarás, ¿verdad? Exhalé un largo suspiro. Y mi prometido, Manuel, se sentaba a un lado, observando fríamente. Manuel dice que te gusta mucho beber. Ainhoa es la nueva flor del espectáculo, recién galardonada como la mejor actriz de reparto. Todo esto fue regalado por Manuel. Ella es la nueva favorita de Manuel. Él siempre ha sido así. Siempre que sea su persona, no negará nada que pida. Excepto a mí. Pero realmente no me importa. Mientras su futura esposa sea yo. No me importa cuánto me odie. Pero ahora, casi no puedo soportarlo. 2. Lentamente, limpié el líquido pegajoso en mi cuerpo. El vino traía consigo su propia fragancia. Sin duda, de alto valor. Mi atuendo era de una exclusiva nueva llegada. Me encantaba. Manuel también dijo que los vestidos de esta casa eran muy bonitos. Pero ahora, está arruinado. Entiendo lo que Manuel quiere decir. Los diseños de esta casa son de la marca que su amada ideal participó en diseñar. No dudó en humillarme en público. Para hacerme entender. Vestir sus diseños no es algo que yo merezca. Pero Manuel parece olvidar. Si no fuera por personas como nosotros que apoyamos, ¿cómo podría su amada ideal ganar dinero? Por supuesto que no me enfado. Miré directamente a Manuel. Él seguía sonriendo con desdén. Como siempre, despreciando mi humilde afecto. Carolina, ¿cómo te atreves a compararte con ella? Recuerdo la fiesta de compromiso, cuando colocó el brillante diamante en mi mano. Paso a paso, cada palabra era hiriente. El diamante parece costoso, pero en realidad no vale nada. Te queda bien. Apariencia brillante, pero un desperdicio podrido por dentro. Sonreía mientras decía estas palabras, para que los ancianos no lo escucharan. Incluso se acercó a mi oído, solo para hacerme entender más claramente. Toda mi esperanza en el matrimonio fue arrasada por estas palabras. Lo único que quedaba era esperar a que cicatrizara. Ahora, la herida ya ha sanado. No hay necesidad de seguir desperdiciando tiempo. Manuel, me voy a retirar del compromiso. 3. Manuel no lo creía. No me sorprendió. Tanto la casa de Manuel como la casa de Carolina son familias respetadas. La noticia del compromiso ya se ha difundido. No cederán por la falta de sentimientos entre ambas partes. De lo contrario, Manuel ya habría huido al extranjero para perseguir a su amada ideal. Ainhoa me miró y se acurrucó junto a Manuel. Hermana, eres demasiado incapaz de jugar. Risé, ¿lo crees? Tomé el brandy de la mesa y lo derramé todo sobre Ainhoa. Desde la cabeza hasta los pies. Mi prometido probablemente no te haya dicho. Tengo mal genio, es mejor no bailar delante de mí. Hacer que Manuel me haga trampa, aparte de Lara, nadie puede hacerlo. La razón es simple. Manuel la ama. Por tenerla en su corazón, todo lo mío es una falacia. Apareció un gusano muerto en su escritorio. Manuel acusó de mí sin dudarlo. Alguien le derramó sopa en la cafetería, si no fuera por la gente que la detuvo. Casi me tiran un balde de sopa caliente. Carolina, si vuelves a tocarla, te mataré. 10 años de convivencia y afecto. No pueden competir con el año que conoció a Lara. De hecho, realmente me pregunto, ¿por qué le gusta Lara? Después de todo, fue él quien dijo que me casaría. Fue él quien insistió en enviarme regalos de cumpleaños todos los años. Pero luego, fue él quien dijo que me odia. Ese chico que usaba una máscara para consolarme, finalmente se perdió en la memoria. Solo yo sigo apegada. Retorcí la nariz. El grito de Ainhoa me devolvió a la realidad. 4. El ambiente en la sala de estar se volvió extraño. Manuel estaba pálido de ira. Ainhoa no dejaba de llorar. ¡Cállate! Saqué un montón de dinero de mi bolso y lo arrojé sobre su rostro. De repente dejó de llorar, pero se sumió en un estado emocional extraño. Finalmente se levantó y me gritó: «Carolina, sé que tienes dinero, pero no deberías humillarme así». Como si reclamara su territorio, agarró la mano de Manuel. «Solo lo amo a él, si quieres insultarme con dinero, adelante». Su rostro de lirio estaba lleno de determinación. Esos ojos que no se rendían me hicieron sentir un momento de confusión. Antes de que mostrara esa expresión, no podía estar segura. Pero ahora, sonreí. Bien, lo entiendo. Ainhoa quedó sorprendida por mi cambio de actitud. Por un momento no supo qué decir, solo pudo mirar a Manuel, también lo miré, con una mirada ambigua. No imaginaba que después de tantos años, la mirada aún no ha mejorado, dije sin aliento.
Todavía te gustan esas zorras de antaño. Manuel se enderezó al instante, sus ojos claros y despiertos. Una bofetada sin vacilar aterrizó en mi mejilla. ¿Quién te dio permiso para hablar de ella así? Un zumbido resonó en mis oídos. Mi rostro ardía con un dolor abrasador. Siempre sucede lo mismo. Cada vez que me atrevo a decir esas palabras. Manuel se enfurece tanto que parece querer matarme. Casi todos los presentes quedaron boquiabiertos. Y olvidaron intervenir. Ainhoa también estaba allí, con la boca abierta. Quizás ni siquiera ella misma se imaginaba que el respetable joven de la casa de Manuel, por defenderla, golpearía a su prometida. Ainhoa le sonrió frágilmente. Manuel, gracias. Manuel se quedó perplejo por esa dulce voz. Luego se dio cuenta. Pero no explicó, ni me miró, solo consoló a Ainhoa. Eres mía, no permitiré que nadie te maltrate. Esas palabras eran tan familiares. Incluso yo había olvidado cuando las escuché. Pero ahora no quería indagar en eso. Me apoyé en la mejilla para aliviar el dolor. ¡Qué atrevimiento! Cuando volvió la cabeza hacia Ainhoa. Le rompí la cabeza con una botella. 5. Manuel escondía a su amante. La prometida Carolina respondió con fuerza. El periodista dedicó una página completa del periódico a desgranar los amores y odios entre Manuel y yo durante estos años. Algunas cosas ni siquiera yo podía distinguir. Me senté en la mesa del desayuno, riendo sin control al leer ese artículo. ¿Aún ríes? Mamá me lanzó una mirada de desaprobación. ¿Y si Manuel cancela el compromiso? ¿Cómo puede ser tan grosera, una joven? Me entregó una termo con sopa de pollo recién hecha por la empleada. Ahora, ve. Me sentía poco dispuesta. Papá frunció el ceño. Has metido a alguien en el hospital. Si no fuera porque Manuel tiene la culpa, ¿cuánto sufrirías al casarte con él? Hice una mueca y acepté la termo. Muchos buscaban complacer a Manuel. Dejé la termo en el asiento del copiloto y me reuní con mis amigas para comer. No llegué hasta el crepúsculo. Al entrar al ascensor, un hombre de apariencia refinada también entró, con un perfil similar al de Manuel, pero más sereno, con un traje de negocios que parecía haberse apresurado. Lo miré un par de veces, sintiendo que era familiar, pero no recordaba dónde lo había visto. Carolina. Me sonrió ligeramente. Soy Rolando, el hermano del hombre al que le abriste el cráneo. Asentí avergonzada. Como la iniciadora, ver a un familiar me hacía sentir incómoda. 6. En el estrecho ascensor, él soltó una risa. No entendía el motivo y lo miré instintivamente. Todavía eres la misma, no has cambiado. Su tono fingidamente relajado me hizo estremecer. Todos decían que era una buena chica. Nunca había bajado del tercer lugar en las calificaciones. Hablaba en voz baja, con una sonrisa en los labios. Pero nadie sabía que de pequeña tenía un carácter explosivo, fácil de enojar. En el jardín de infancia, si veía a un niño maltratando, sin importar si podía vencerlo, le daba un puñetazo. Antes de conocer a Manuel, llamar a los padres era un evento regular en mi casa. Pero luego, Manuel dijo que no le gustaban las mujeres groseras. Así que cambié. Incluso me inscribí en clases. Aprendí baile. Solo para mostrarle mi lado más suave. Pero, ¿cómo sabía Rolando? Aún quería preguntar, cuando el ascensor Dini llegó. Solo pude seguirlo hacia la habitación de Manuel. Ya había ruidos dentro. Probablemente amigos de Manuel venían a visitarlo. No les presté atención. En el siguiente segundo, un llanto como trueno me detuvo en seco. Lara, que estaba en el extranjero, había regresado. Quizás mi rostro rígido asustó a Rolando. Me preguntó con un toque de tranquilidad, ¿quieres irte primero? Me esforcé por sonreír. ¿Irme? ¿Por qué irme? La sensación fría en la mano me hizo estremecer. Cuando recuperé la conciencia, ya estaba dentro. Rolando, sin saber qué pensar, también entró. 7. Lara tenía los ojos hinchados como nueces. Al verme entrar, se levantó de inmediato. Pero Manuel la detuvo. No te vayas. Tenía la cabeza vendada, con manchas rojas de sangre en la herida. Parece que el golpe de ayer fue un poco fuerte. Lara, con la garganta ronca, se quejó. Tu prometida está aquí, no quiero ser una molestia. Dejó caer con fuerza las palabras prometida. Manuel, como era de esperar, frunció el ceño. ¿Acaso crees que realmente me casaré con ella? Manuel me lanzó una mirada penetrante, como si estuviera enfadado por mi aparición repentina. Me levanté de repente, levantando la botella térmica directamente hacia él. Mi madre, tu suegra dice, que lo que comes te suple. Te has lastimado la cabeza.
así que ella te ha cocinado unas pechugas de pollo especialmente. Al sacar la comida, el aroma de la sopa de pollo inmediatamente llenó la habitación del hospital. Lara volvió a enrojecer los ojos. En realidad, ella era muy hermosa. Ahora que está trabajando, se viste aún mejor. Vestida con un abrigo largo color caqui, medias negras que acentuaban sus largas y delgadas piernas, pero con un suéter claro en la parte superior, combinado con su rostro puro y encantador, le añadía un toque de inocencia seductora. Manuel cambió su tono a uno más suave. «Lara, tengo hambre». Ignoró mis palabras, como lo había hecho innumerables veces antes. Adular a Lara significaba ignorarme. Como si al humillarme, Lara pudiera amarlo un poco más. Silenciosamente, apilé las cosas juntas. Este tipo de situaciones, ya las había experimentado muchas veces. Hasta ahora, incluso me había vuelto insensible. Lara rompió a reír entre lágrimas. «Tonto, antes decías que no tenías hambre». Sacó su propia caja de almuerzo, que contenía un simple sándwich. Fruncí el ceño y dije, «Eso no es adecuado para un paciente». Lara bajó la mirada y dijo, «Lo siento, no lo sabía». De nuevo así, comencé a sentirme un poco irritado. Manuel inmediatamente replicó, «Al menos ella lo hizo ella misma. ¿Y tú?». Se burló. «Aparte de hacer que otros te preparen, ¿qué más sabes hacer? Simplemente eres un parásito en casa». Esas palabras fueron demasiado duras. Incluso Manuel se detuvo un momento al decirlo. «Manuel». Rolando, que había estado en silencio, habló. «¿Te enseñaron en casa a hablar así con las chicas?». Lara inmediatamente dijo, «Rolando, no te enojes, Manuel es todavía un niño, lo hace por mí». Rolando respondió con voz grave, «Ya que lo sabes, ¿por qué lo dejas decir? Ya que este asunto comenzó por ti, pide disculpas». Lara se detuvo. Manuel también se quedó en la cama. «Hermano». Manuel recuperó la compostura y expresó su descontento. «¿Qué tiene de malo, Lara? Si estás enojado, cárgame la culpa». Me miró con la barbilla levantada, casi burlándose. «Está bien, te pido disculpas a ti, Lara, no te preocupes por ella». Casi me reí. Cada vez que Lara cometía un error, siempre tenía una excusa. Y yo, incluso si era por accidente, era etiquetada como calculadora y astuta. Como si dondequiera que estuviera Lara, siempre tuviera que estar un paso por debajo de ella. Incluso en la escuela era así. Claramente todos competíamos con base en nuestras habilidades. Ese concurso que me daba puntos para estudiar en el extranjero, lo había preparado durante 3 meses. Desde la elección del tema, hasta la investigación, hasta la finalización del ensayo. Manuel simplemente dijo con ligereza, «¿Tu familia tiene tanto dinero que no puede ceder la oportunidad a Lara?». Sí, porque Lara era una estudiante de beca, vivía de las becas. Así que yo, la chica rica, tenía que cederle. Porque ella quería ver el mundo exterior, con solo abrir la boca, mi logro debía ser entregado a ella. ¿Y yo? En ese momento, realmente quería preguntarle a Manuel, ¿qué era yo en sus ojos? Para demostrarme a mí misma, estudié día y noche. ¿Acaso solo Lara tenía sueños y yo no? Basta, Manuel. Miré fríamente a este hombre que luchaba por Lara. Manuel, en la casa de Manuel, no eres el único pretendiente. El hombre al que puedo casarme, no eres la única opción. 9. Manuel y yo seguimos sin despedirnos amigablemente. Ahora que Lara ha regresado. Todo lo relacionado con Ainhoa debe dar un paso al costado. Esa noche, recibí un mensaje de mi grupo de amigas. Rolando, en Blue Dream Bay, habría una reunión comercial. Se rumorea que después de atender a los clientes, iría al bar en la azotea para relajarse un poco. Me entrecerré los ojos mientras leía el mensaje de mi amiga. Rolando. Recordé haberlo visto en el ascensor. Cintura estrecha y hombros anchos, camisa bien abrochada, un aire de desapego sexual inmediato. De hecho, si no hubiera sido por mi pasado con Manuel y la alianza con la casa de Manuel, habría preferido a Rolando. Después de todo, no todos gustan de los jóvenes ricos. Me vestí y me preparé, y salí de inmediato. Sin saber los gustos de Rolando, me estremecí de nerviosismo. ¿Qué tienes de miedo? Mi amiga, que conocía bien mi temperamento, dijo directamente una grosería. Te he preguntado. Rolando, desde que terminó la universidad en el extranjero hasta ahora, nunca ha tenido una relación. Me tiró de la solapa hacia abajo. Al igual que tú, eres una verdura cruda. Hice un ruido con la boca. ¿Quién es una verdura cruda? Mi amiga me miró con desdén. Oh, ¿Manuel alguna vez te ha invitado por la noche? Cerré la boca, tomé un vaso de brandy y me fui. Cuando trago el vino robusto, olvido todo.
En las reuniones anteriores, siempre bebía vino de baja graduación o refrescos, pero ahora, al probar uno de alta graduación, me embriaga de inmediato. Mi último recuerdo se detiene en el ligeramente curvado ángulo de los labios de Rolando. Y cuando llegué a casa, su susurro en mi oído. No importa si no lo recuerdas. Carolina, yo lo recuerdo. Me sentía incómoda por el efecto del alcohol. Solo recuerdo agarrarme a su brazo fuerte, llorando y protestando. Rolando, quiero cambiar de pareja. Rolando, nos casemos. Al día siguiente, me fui sin valor. Hasta que volví al hospital, antes de entrar, él me llevó a un lado. ¿Qué significa? En la esquina no había cámaras de seguridad y pocas personas pasaban. El aroma del perfume que llevaba se extendía a mi alrededor. Me hizo recordar aquella noche. Balbuceé, ¿qué? Pareja de compromiso. Él reprimió su voz. ¿Sigue siendo válido? Junto a nosotros había una gran ventana de piso a techo. Afuera se extendía un amplio césped. La luz del sol doraba su superficie. Alcé la vista bruscamente y vi destellos dorados en sus ojos. Rolando, soy una avara. Así que antes de decidir, creo que deberíamos aclarar todo. Rolando sonrió. Sus cejas y ojos no cedían en belleza a los de Manuel, pero le añadían un toque de madurez masculina. En ese momento, sus ojos se inclinaron ligeramente, casi me engañaban. Él acarició mi cabello. Carolina, no soy como Manuel. Por supuesto que sabía que no era igual. Como heredero de En la casa de Manuel, había estado solo durante estos 20 años. Nuestro círculo no es ni pequeño ni grande. Cualquier movimiento se sabe de inmediato. De lo contrario, no lo habría elegido. Bien. Miré a sus ojos, firme. Las palabras de anoche eran reales. Esta decisión fue apresurada. A la mañana siguiente, hablamos y por la tarde fuimos a elegir anillos de compromiso. Por la noche, él me dijo que ya había arreglado las cosas con los padres de En la casa de Manuel. Al principio, solo se había dicho que en la casa de Rolando y en la casa de Carolina se comprometían. Además, la desagradable escena entre Manuel y yo era de conocimiento público. Ahora que el novio había cambiado, no era un gran problema. Me cubría el anillo con la mano, mis orejas se calentaban. Era como la primera vez que experimentaba la sensación de ser protegida. Llegó un mensaje en el teléfono. Era de Rolando. Sal. Me sorprendí, pero enseguida salí. A medianoche, él estaba esperando abajo en su coche. Llevaba un abrigo de viento, debajo solo un traje casual. Los pantalones ajustados envolvían sus largas piernas. Mis pasos se hicieron vacilantes. ¿Era que se arrepentía? Resulta que Rolando caminó rápidamente hacia mí. En un instante, me abrazó con fuerza. Pensé que era un sueño. Su voz grave resonaba en la noche. Mi corazón inquieto finalmente se asentó. Extendí mi brazo, lo abracé. Él, que firmaba contratos de miles de millones sin pestañear, ahora sus manos que me tocaban temblaban. Carolina, gracias. No entendía de dónde venía su gratitud. Pero finalmente, se convirtió en un largo suspiro. Tonto. ¿Qué están haciendo? Una voz interrogante, nos separamos rápidamente. Volví la cabeza, Manuel me miraba fijamente con ojos enojados. Rolando movió ligeramente los labios. Parece que ya lo saben. Miró a Lara, que estaba junto a Manuel. Esta mujer, sería mejor que decidas rápido. Manuel tenía los ojos rojos. Carolina, ¿es esto tu venganza contra mí? En el siguiente segundo, corrió hacia mí. Su rostro era aterradormente sombrío. Pero Rolando inmediatamente me protegió detrás de él. Su espalda ancha bloqueó la mirada aguda de Manuel. Mi corazón se calmó de inmediato. Manuel, dije antes que esto era asunto de En la casa de Rolando y En la casa de Carolina. No me escondí, salí a enfrentarlo. Elegiste a otra persona, ¿por qué no puedo yo? El rostro de Manuel se estancó, dijo seca, «Eres mía». ¿Lo eres? Sonreí con desdén. ¿Quién lo sabe? Para los demás, no soy más que una tonta que corre detrás de ti. Manuel, ¿soy yo la que tus amigos llaman esposa? Cada vez que nos veíamos, me llamaban señorita Carolina o simplemente Carolina. Pensé que era un título de respeto. Al menos, por el respeto a Manuel, no se atrevían a no darme importancia. Pero una vez, le llevé medicina para el estómago a Manuel, fuera de la habitación privada. Oí las risas y bromas que emanaban de su interior. Manuel, eres un ídolo para nosotros, hermanos. Si no fuera por nuestra astucia, podríamos haberlo dicho mal. A través de la rendija de la puerta ligeramente abierta, vi la cara sombría de Manuel. Él bebió el vino, sus ojos llenos de frialdad. ¿Qué es Carolina?
Solo se aprovecha de su familia para ser desenfrenada. Recuerda, solo hay una hermana mayor, Lara. Luego volvió a su antiguo carácter despreocupado. Si escucho que alguno de ustedes llama a Carolina hermana mayor, no me sorprenda si me enojo. Retirándome de los recuerdos, sonreí con los labios. Manuel, ahora recuerda. Soy tu hermana mayor. 13. El fuego en los ojos de Manuel casi estallaba. Incluso cuando Lara intentó tomar su mano, fue golpeada y rechazada. Lara Titubio. Luego, Manuel se dio la vuelta y se fue. El ruido del motor del automóvil resonó en la noche silenciosa. Lara fue abandonada por él. Este tipo de experiencia no era desconocida. El día en que Lara decidió irse al extranjero, Manuel la persiguió. Y para hacerla quedarse, incluso me llevó con él. Dijo que por mi familia, Lara fue obligada a irse al extranjero. Así que yo era la culpable. Tenía que disculparme. En el aeropuerto concurrido, si yo me disculpaba, quizás Lara cancelaría sus planes. Manuel siempre hizo lo que quería. ¿Cómo sabía qué significaba la decisión repentina de Lara de irse al extranjero? En la casa de Manuel le dio una gran cantidad de dinero. Y le arregló la plaza de estudio en el extranjero. Estos beneficios, solo un tonto no aprovecharía. Me gusta Manuel. Lara de 17 años, sus ojos aún no sabían ocultar su ambición. Pero ¿qué futuro hay para mí si paso toda la vida al lado de ese playboy? Carolina, si te gusta, te lo dejo. Aquel Manuel sin nada no pudo hacer que Lara se quedara. Así que fui abandonada en la entrada de la autopista. Recuerdo que aquel día dijo, Carolina, si no fuera por ti, Lara y yo no estaríamos en esta situación. Su expresión era arrogante. Es mejor que reces para tener suerte. De lo contrario, si te atropella un coche, será tu propia culpa. Ahora las cosas han cambiado. Lara, que solía ser el centro de atención, también experimentó el sabor del abandono. 14. Después de aquella noche, Manuel parecía perder la cabeza. Comenzó a aparecer con frecuencia frente a mi puerta, esperando a que fuera a trabajar, y corriendo a la oficina a esperarme a que saliera. Incluso se quedó parado bajo la lluvia, mojándose durante 3 días y 3 noches. Incluso con fiebre alta, insistió en que solo tomaría medicina si fui. El cambio de novio aún no se había hecho público, y la gente murmuraba. Todos decían que había esperado el regreso del libertino, que tenía suerte. Pero lo que yo quería, en absoluto, era un libertino. Carolina, cerca de aquí hay un nuevo restaurante de fuoco. Dicen que es una delicia picante. Me sonreí con sorna. Manuel, no puedo comer picante. El rostro de Manuel cambió, pero luego sonrió. Está bien, ¿qué tal comida cantonesa? Todavía tenía su manera despreocupada. ¿Qué tal si volvemos a la casa antigua a comer? Los cocineros de la casa han cambiado, todos saben hacer lo que te gusta. ¿Qué me gusta? Manuel no pudo decir nada. Después de un rato, se rascó la cabeza, su tono se volvió un poco impaciente. Carolina, no seas desagradecida. ¿Qué más quieres? Enumeró una por una las cosas que había hecho por mí durante este tiempo. Casi señalaba mi cabeza, diciendo que no sabía apreciar. Querías flores, te las di, pero las tiraste directamente a la basura. Estabas ocupada y no podías comer, incluso envié al conductor a llevarte comida. Se enfureció más, pero ni siquiera dejaste que subiera. Manuel parecía una ira reprimida. Ahora me paso todo el día detrás de ti. ¿Qué más quieres? Miré a sus ojos, mi expresión era fría. No quiero nada. Manuel, ya lo hemos liquidado. Una sombra de confusión pasó por sus ojos. ¿Qué liquidado? Me sorprendió su reacción. Esta fue la primera vez que le mencioné algo de cuando éramos pequeños. Pero su reacción no estaba en mis expectativas. Es cierto, ¿quién puede recordar con claridad cosas de aquella edad? Sonrei, no le di importancia. 15. Pero por alguna razón, este asunto siempre se convirtió en un nudo en mi corazón. Al llegar a casa, rápidamente organicé las cosas que él me había dado. Las muñecas de arcilla que había hecho personalmente, las postales de diferentes lugares del mundo y el agua de la nieve del Ártico. Todo junto, justo llenó una pequeña caja. Le entregué las cosas a Manuel. Te las devuelvo. El rostro de Manuel se volvió un poco extraño. ¿Qué es esto? Parecía ver estas cosas por primera vez. Incluso al ver las muñecas de arcilla en el fondo, su expresión cambió drásticamente. Es una pequeña figura encantadora y tierna. Junto a este muñeco viene una carta. En ella dice que él espera que yo pueda ser como el muñeco, feliz todos los días.
En ese momento, estaba entrando en la adolescencia, y las disputas con mis padres se volvían cada vez más frecuentes. La mayor parte del tiempo, me encontraba en un estado de enojo y furia. Pero este muñeco llegó a tiempo. Durante mucho tiempo, lo dejé en la cabecera de mi cama. Hasta que apareció Lara. Entonces, guardé todo lo que él me había dado. Así que es eso. Manuel dio una risita fría. Estuvo apretando cada vez más fuerte la mano del muñeco de barro. En realidad, ya estabas con mi hermano, ¿verdad? Con fuerza, lanzó el muñeco al suelo, rompiéndolo en dos. Manuel, te estás pasando de la raya. Me enojé. Si no te gusta, tíralo. ¿Por qué tienes que maltratar las cosas? Este muñeco también lo tiene mi hermano. La voz de Manuel fue como un trueno, abriendo mi memoria ya confusa. Lo hizo él mismo a los 16 años. Carolina, ¿aún te atreves a decir que no tienes nada que ver con mi hermano? 16. Manuel me levantó de un tirón, mientras estaba agachada en el suelo. Me sujetó con fuerza por el brazo, casi me sacudía en pedazos. La ira lo había cegado. Carolina, dime, ¿para quién hiciste esas cosas por mí? ¿A quién amas? Me miraba fijamente, casi me devoraba. ¿O dices que amas, en realidad, a mi hermano? Esta idea lo hizo colapsar, y yo misma quedé atónita. Carolina, eres realmente increíble. Se retorcía la cara, pero con un dolor y una tristeza desesperados. Eres la más fuerte entre nosotros. Me di cuenta y escapé de su mano, corriendo hacia la puerta. ¿A dónde vas? Manuel me agarró rápidamente. Su tono se volvió cruel. ¿Quieres ir a verlo? Carolina, estás soñando. Era como un niño temeroso de perder su juguete. Obstinado me empujó contra la pared. El aire cálido escupía a mi lado. Este era el intimismo que había anhelado día y noche. Pero ahora, solo quedaba asco. Suéltame. Tenía que ir a verlo. Tenía que preguntarle a Rolando. ¿Él era el niño con la máscara? No vayas, Carolina. Manuel me suplicaba una y otra vez, acariciando mi brazo. Finalmente, se escondió la cabeza en mi cuello. Rápidamente, sentí una humedad. Manuel estaba llorando. Este conocimiento me desconcertó un poco. Siempre había sido arrogante, especialmente delante de mí. Pero ahora necesitaba confirmar algo urgentemente. Lo empujé con fuerza. Manuel, necesito preguntar. Originalmente pensé que lo habías olvidado, pero ahora deberías haber estado siempre ausente. 17. El coche corría rápido por la carretera. Pero no me importaba. Pasé por varias luces rojas antes de llegar a la oficina de Rolando. Él estaba justo en el vestíbulo, como si estuviera hablando con alguien. Esa cara ligeramente inclinada mostraba una mandíbula afilada. Entre la multitud, el ángulo de su boca se elevaba ligeramente, con una cortesía perfecta, pero sus ojos mostraban indiferencia. La luz cegadora reflejada en el mármol del suelo. Camin lentamente. Él se dio cuenta rápidamente, como la nieve derretida por la luz cálida. Sonrió ligeramente. ¿Qué pasa? Solo entonces me di cuenta, como cada vez que nos veíamos, era él quien se acercaba a mí. Me ahogué en mi voz. ¿Sabes a quién se va a casar la princesa? Se quedó inmóvil. Después de mucho tiempo, vi su boca abrirse y cerrarse. La princesa, naturalmente, se casará con el príncipe. Las lágrimas cayeron instantáneamente. Yo lloraba y reía. No, ella es una princesa, puede casarse con quien quiera. De pequeña, me gustaban los cuentos de hadas. Justo entonces, se mudaron nuevos vecinos al lado. Subí a ese árbol de mi casa y vi a un niño con una máscara. Tenía una expresión melancólica, solo le gustaba mirar al cielo. Entonces, me consideraba una caballera justiciera, así que lo llevaba a jugar todos los días. Él dijo que su cara había sido quemada por el fuego y aún no podía ir al quirófano. Esa phrase asila daijo. En ese momento, ¿quién sabía cuán lejos estaba el futuro? Solo cuidábamos del presente. Después, él se fue repentinamente, solo me preparaba regalos cada cumpleaños. Cada vez, de un país diferente. Después, Manuel regresó. Los lugares que había visitado, las vistas que había visto y el tiempo eran exactamente iguales a las postales. Pensé que era por la herida en la cara que había cambiado su carácter. Así que no me atreví a mencionar el pasado. Pero olvidé. Una familia no se separa. Los lugares a los que fue Manuel, las vistas que vio. Rolando también. 18. Rolando. Apenas abrí la boca, pero me atoré con un amargo silencio sollozando, enjugo mis lágrimas.
Me dirijo a él con profundo arrepentimiento. Lo siento. Realmente lo siento. Fue que te comprendí demasiado tarde. Fue que te debí tanto. Fue yo quien te dijo que esperaras, pero al crecer, yo corrí tras otro. Casi me ahogo en mi propio dolor. Pero Rolando tan solo acaricia suavemente mi cabello, acercándome a su pecho. No le debes nada a nadie. Su voz sigue siendo suave y firme. Carolina, acordamos, debes reconocerme. De niño, él despojó lentamente su máscara, como si el tiempo retrocediera. Se convirtió en el Rolando de ahora. Todo se aclaró. ¿Por qué Rolando partió a estudiar en el extranjero desde la universidad? ¿Por qué prefería quedarse en el extranjero en lugar de regresar? En la fiesta de compromiso, su mirada tan triste al ver mi dedo. Porque él pensaba que el que me pondría el anillo de diamantes sería él. Pero solo un paso más tarde. Después de quitarse la cicatriz, al volver y ver a la chica que le gustaba sin fijarse en él. Cada vez que había vacaciones, solo lo saludaba con un movimiento de cabeza educado. «Hola, hermano». Y después de la fiesta de compromiso, se convirtió completamente en el hermano de Carolina y Manuel. Todo esto era inaceptable para él. Pero el cielo es justo. Todavía le devolvió la joya brillante. 19. Después de aclarar las cosas, ese nudo en mi corazón de repente se disipó. Ya no estaba obsesionada con todo lo relacionado con Manuel. Fue Lara quien vino a verme. En la cafetería, ella se sentó con dignidad. A diferencia de la inseguridad del instituto. Con el halo de diseñadora añadido, parecía estar muy cómoda con las miradas actuales. Vine para que te alejes de él. Lara sacó un cheque. En él, 5 millones. Yo fruncí el ceño. Ya no tengo nada que ver con Manuel. Justo entonces llegó el café. Los hielos se movían dentro. El aroma rápidamente se extendió. No es él. Lara probó un poco de café. Frunció levemente el ceño. Tanto tiempo, y todavía no se acostumbraba a este sabor. Yo entrecerré los ojos, sin responder. Desde que estábamos en la escuela, si hablaba un poco más, se malinterpretaba. Frente a ella, incluso comencé a disfrutar del silencio. El timbre de la puerta sonó, entraron unos estudiantes de instituto jóvenes. Los uniformes escolares eran delgados, pero sus rostros estaban sonrojados. Los niños de familia adinerada, naturalmente, no tenían que preocuparse por si su ropa era abrigada. Mira a ellos. Lara sonrió, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. Una vez pensé que si me esforzaba en la escuela, podría tener éxito. Pero olvidé que cuanto más rico, más se come a otros. Yo también sonreí. Tomé un sorbo de café. Lara, viendo que no respondía, continuó, pero Rolando es diferente. Cuando fui acosada por ustedes, él le dijo al profesor, lo que me hizo ser descubierta. ¿Y ustedes? Su rostro mostró un poco de locura. No cambió nada. Ni siquiera vinieron sus padres. El profesor también estaba de su lado. Asentí, así que elegiste a Manuel. Al ver que Lara permanecía en silencio, levanté el mentón. El letrero brillante del instituto opuesto era muy visible bajo la puesta de sol. Pero esta escuela no es para cualquiera. Esto, también lo supe después de que ella se fuera. Alguien hizo bromas a Lara en mi nombre. No lo sabía, por lo que solo se atrevían a decir unas pocas palabras. Pero todo esto lo descubrí después por mí misma. Cuando estaba confundida, Manuel atribuyó todo a mí. Lo que Lara sufrió, tenía que soportarlo yo. Más tarde, una amiga no pudo soportarlo y me contó la verdad. Y la información que obtuve no era solo esta. 20. Lara pudo entrar en esta escuela gracias a la manipulación de un hombre de negocios de alrededor de 40 años. Este hombre de negocios tenía gustos peculiares. Ella y su madre se conectaron con esta línea. Como resultado, después de la admisión, Manuel desarrolló amor por Lara. Lara, mientras tanto, lo mantenía a él y buscaba uno mejor. Rolando, a punto de graduarse, entró en su vista. Fuimos a la misma escuela secundaria. Rolando era 2 años mayor que nosotros, y un año después de que yo entrara, él partió al extranjero, por lo que no tuvimos muchas interacciones. Así que ella sobornó a algunos estudiantes para que, en su camino obligado, ocurriera un acoso. El uniforme fue rasgado, revelando la camiseta interior de flores. Ella cubrió su frente blanca con sus mechones. Al levantar la vista, sus lágrimas corrían hacia Rolando. Tal belleza llorando era irresistible para cualquiera. Desafortunadamente, Rolando no lo entendía. Solo llamó al profesor y se fue. Luego partió al extranjero. Y ella, enojada, terminó por estar con Manuel y también coqueteaba con otros chicos.
Hizo que Manuel siguiera peleando y también puso el sombrero de acosador en mí. Solo porque, una tarde, vio a Rolando detrás de mí. Entonces, cansada de los ejercicios, me recosté sobre la mesa para descansar. Y Rolando, ansiando acercarse a mí, no se atrevía. Este comportamiento la exasperaba. ¿Por qué? Él solo te ve. Es solo porque tienes dinero y pueden casar con igualdad social. Incluso con dinero en la mano, Lara seguía sintiéndose inferior. Yo tomé el cheque. Todo esto lo has elegido tú misma, dije bajo mi aliento. Lara, no puedes culpar a otros. El bullying escolar es un tema pesado. Pero ella no debería usarlo como un cetro para su propio beneficio. 21. En cuanto al bullying, levanté la vista hacia ella. Alguien no quería hacerle la tarea y tú mandaste a romperle la mano. Su amigo, para vengarlo, te vertió sopa en la cabeza, pero al día siguiente, su casa sufrió un incendio. Cerré los ojos. ¿Con el nombre de quién hiciste todo esto? De Manuel. Él hizo lo que pudo, y yo también. Basta. Lara se levantó furiosamente, respiraba agitadamente, pero su rostro estaba pálido. Le dije fríamente, Lara, no me obligues a actuar contra ti. Si se investiga a fondo, no podrás conmigo. Sin mirarla más, me di la vuelta y partí. Carolina, lo que yo deseo, nadie puede arrebatármelo, susurró Lara con voz tenebrosa al pasar junto a mí. Parecía más obsesionada que antes. No le presté atención. Hasta la boda unos meses después. Rolando y yo estábamos en el altar, Manuel con barba crecida y aspecto cansado. Justo cuando íbamos a intercambiar anillos, Lara se paró frente a mí. Su rostro estaba lleno de maldad. Muere. Al final, un abrazo me tapó la vista. Fue Rolando quien me abrazó, con la espalda hacia Lara. Luego, lo que llevaba en la mano de Lara salió derramándose. Oí el olor a piel quemada. Oí el pánico repentino de la multitud. Y la voz suave de Manuel. Carolina, también te he protegido una vez. 22. Lara fue arrestada por el delito de lesiones intencionadas. Ella llevaba consigo ácido sulfúrico en abundancia. Casi todo lo vertió sobre Manuel. En su espalda, pecho, incluso en la mandíbula, se podían ver las marcas de las quemaduras. Cuando Rolando y yo lo visitamos, estaba completamente envuelto. Aquel hombre que una vez se enorgullecía de su apariencia. Finalmente cayó. En la casa de los padres de Manuel, casi se vuelven locos de rabia. Amenazan con que Lara sea condenada a la pena más severa. Se dice que en el juicio, muchas personas acudieron. Incluso aquellas acciones atroces que ella cometió fueron reveladas una por una. Plagio de obras, intimidación a estudiantes. Estas eran solo las más simples. Ella incluso se alió con otras fuerzas. Su regreso tenía como objetivo perturbar el mercado. Por eso, las prendas que diseñaba se volvieron cada vez más explícitas. Ahora, la naturaleza de todo cambió. Las demandas de la casa de Manuel tuvieron que retroceder. Después de su recuperación, Manuel fue a ver a Lara una vez. Al regresar, cambió completamente. Comenzó a viajar frecuentemente al extranjero. Paracaidismo, bungee jumping, vuelo en parapente. Casi todo lo que era peligroso, lo hacía. A donde nadie iba, él iba. Luego, en nuestro primer aniversario de bodas, Rolando y yo, recibí una postal desde el Polo Norte. En ella solo había una breve frase. La nieve aquí es muy bella. Guardé la postal en el estante de libros. El Polo Norte es muy bello. Pero iré con la persona más importante, juntos.